Bien, nuevamente, bienvenidos, Dios les bendiga a los hermanos que van por redes sociales, a los que están fuera de Bucaramanga, que nos siguen, bueno, por Zoom o por Facebook. Dios les bendiga grandemente. Y quiero empezar con un pasaje, no sé si lo hayan leído alguna vez, pero el Señor lo trajo a mi mente, está en Levítico capítulo 22, en el versículo 29. Cuando tú miras este libro de Levítico, algunas personas les parecerá como aburrido un poco, ¿sí? Porque está lleno de ordenanzas acerca de cómo debían hacerse las ofrendas, de cómo debían eh, realizarse holocaustos, sacrificios, ¿sí? Entonces, cuando las personas están leyendo la Biblia, de corrido desde Génesis, bueno, Génesis les parece fantástico, Éxodo. Encender un altar con fuego y quemarle ahí, ofrecerle sus sacrificios a Dios, sino son sacrificios espirituales, como dices, sacrificios espirituales a Dios. ¿Ya? Y estos sacrificios espirituales tienen que ver, obviamente, con nuestra alabanza, nuestra adoración. Obligatorios eran el sacrificio por el pecado. Cada israelita, cada vez que pecaba, tenía que llevar un animalito. Usted, bueno, recuerda eso. Y tenía que sacrificar el animal y eran, bueno, diferentes tipos de sacrificios que ellos debían hacer. Pero los sacrificios de acción de gracias eran voluntarios, ¿sí? Y ellos tenían que ofrecerlos al Señor por gratitud
a lo que Dios representaba para ellos y todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿sí? Pero entonces tenía que ofrecerse de una manera. Por eso dice ahí en el 29, ofrécelo, ofrécelo de tal manera que sea ¿qué? Aceptable, aceptable a Dios. Ofrécelo de tal manera que sea aceptable. Y entonces cuando empezamos a entender un poquitico esto de la acción de gracias, vemos que no solamente es algo de decir, bueno, ay, está bien, la Biblia dice que hay que dar gracias, entonces, pues vamos a dar gracias, ¿sí? Señor, gracias, gracias por los alimentos, ¿cierto? Y entonces a veces se vuelve como una rutina, decir, bueno, sí, Señor, demos gracias por los alimentos, tengo hambre rápido porque tengo afán, me va a coger la noche, ¿cierto? Y entonces se vuelve como algo como de tradición, ¿cierto? Algo como que es una costumbre hacer y va perdiendo como el sentido. Pero ese sacrificio de acción de gracias del pueblo de Israel tenía muy claro, ¿ya? Porque cuando tú miras a través del Antiguo Testamento y sobre todo en los Salmos, todo el tiempo está hablando del sacrificio de acción de gracias, ¿sí? Del sacrificio de acción de gracias. Todo el tiempo está hablando de eso, ¿sí? Y ellos, los israelitas, eran conocedores, obviamente, de esto y ofrendaban a Dios todo el tiempo ese tipo de sacrificios, ¿sí? Voluntarios de agradecimiento al Señor. Ahora, si tú miras, por ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, vuelve a aparecer lo mismo. El Señor dice ahí en Levítico, dice que ofrece un sacrificio de acción de gracias, pero ofrécelo de tal manera que Dios lo acepte. Entonces, tiene una manera de hacerlo. Y tiene una actitud. Hay una forma de ofrecerlo, de tal manera que el Señor sea aceptando esos tipos de sacrificios de manera agradable. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender ahí en Levítico. O sea, no puedes hacer esa alabanza, esa adoración, esa ofrenda al Señor de cualquier manera, ¿sí? Acuérdate lo que pasó con Caín y Abel, ¿sí? Por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín, ¿ya? Porque Abel entendió que el verdadero sacrificio que Dios deseaba, la ofrenda, era una víctima por el pecado que pudiera saldar esa brecha tan grande entre el ser humano pecador y el Dios Santo, ¿sí? Y por eso dice que ofreció un más excelente sacrificio que Caín, ¿ya? Y cuando Caín fue a ofrecer el sacrificio de adoración al Señor, esa ofrenda, porque era una ofrenda, ¿sí? El Señor dijo, no, así no es, y lo rechazó, ¿sí? Entonces, miremos también en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:18, tú vas a ver que aparece el mismo mandamiento, ¿sí? 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo. O sea, ofrece un sacrificio de acción de gracias. Dale gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Esta es lo que Dios quiere, esta es la voluntad, que tú hagas un sacrificio de acción de gracias, que tú le des gracias a Dios por todas las cosas, ¿sí? Por todas las cosas. Ahora, no solamente es que salgan unas palabras de tu boca que digan, ay Señor, gracias, pero la actitud de tu corazón sea una actitud completamente reprochable a veces delante del Señor, ¿sí? Y esto es lo que quería tratar hoy, ¿sí? Y quería tratarlo en reunión de familias, porque hay algo que puede pasar, y es que al interior de nuestros hogares puede empezar a desarrollarse algo que es nocivo, y es la amarga ingratitud. La amarga ingratitud.
¿cierto? Al interior de nuestros hogares. ¿Y por qué trato de hogares? Porque es que es donde tú eres, donde tú te mueves. Es prácticamente, sí, a pesar de que el trabajo en algunas personas ocupe el mayor tiempo de sus vidas, su casa, su hogar, su familia, es donde esa persona es como realmente es, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Porque si empieza a entrar esa amarga ingratitud, por ahí empiezan a meterse muchas cosas, ¿sí? En las familias. Por ahí empiezan a meterse muchos problemas, ¿ya? Que van a terminar minando no solamente la relación familiar, sino la comunión con Dios. Entonces, vamos a mirar, voy a hacer un recorrido por algunos pasajes bíblicos y vamos a mirar cómo debe ser ese sacrificio de acción de gracias que a Dios le agrada, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros al pedirnos que le demos gracias en todo? ¿Por qué Dios nos dice eso? ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente dice, bueno, sí, porque es que, a ver, porque Dios quiere que lo alabemos y pues porque Él es bueno y quiere que entendamos de que todo lo que Él hace en nuestras vidas, pues es para bien. Y es verdad, ¿sí? Pero hay varias razones por las cuales Dios instituyó esto, esta ofrenda de acción de gracias para su pueblo, para su iglesia, para todos los creyentes, ¿sí? Y que es algo muy importante. Y ya lo van a ver, ¿cierto? Porque todo se relaciona con darle la gloria al Señor. Si no le damos gracias, a Dios, sino que empieza a envanecerse en sus razonamientos, empieza a pensar de que sus ideas, ¿cierto? Con respecto a Dios, que nacen de un corazón entenebrecido, esas ideas son verdaderas y empieza a adorar sus ideas y empieza a creer las mentiras que salen de su propio corazón, ¿sí? Y luego empieza a adorar ídolos y luego empieza a caer en un espiral de inmoralidad sexual. Esa es la condición del hombre que rechaza al Señor, ¿sí? Y de una sociedad. Por eso cada vez más usted ve que en la sociedad, esta sociedad, bueno, ya no es moderna, porque moderna era siglo XIX, siglo XX, ya estamos hablando de una sociedad postmoderna, ¿sí? Y en medio de esta sociedad postmoderna, la ingratitud y el desconocimiento de la soberanía de Dios
y de su autoridad son abismales, ¿sí? Entonces, fíjate que una de las condiciones que una persona empieza a tener, una de las características, perdón, mejor, que una persona empieza a tener cuando empieza a alejarse de Dios, es que no quiere reconocer a Dios y su ingratitud para con Dios empieza a darse en su vida y en su corazón. Esto es algo que hay que entender, ¿sí? Cuando la ingratitud entra, obviamente que el rechazo hacia Dios, la amargura hacia Dios y el desconocimiento de su autoridad van a gobernar la vida de esa persona. Quería empezar con esto porque esta es una de las características primordiales de estos tiempos, ¿sí? Si tú miras también, bueno, no lo vamos a leer, pero en primera de Timoteo capítulo 3 aparece las características, en segunda de Timoteo capítulo 3 las características de las personas, del carácter de los hombres en los últimos tiempos, ¿sí? Dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Sí? Fíjate que la característica de la última generación que va a presenciar el regreso del Señor será la ingratitud hacia Dios. ¿Sí? Y no solamente hacia Dios. Si tú no le das gracias a Dios por todas las cosas que tienes, poco o mucho, bueno o malo, tampoco le darás gracias a las personas que han hecho algo por ti. ¿Sí? Y eso se ve mucho hoy en día. ¿Sí? Hay personas que simplemente piden, ¿cierto? Y reciben, ¿cierto? Pero absolutamente desconocen después todo el bien que les ha sido dado por algunas personas y simplemente se vuelven infieles, ingratas, ¿sí? Eso es algo tremendo en esta última generación. Pero sigamos. Vamos a mirar entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios quiera que nosotros ofrezcamos siempre, siempre esa ofrenda de acción de gracias, ese sacrificio de alabanza, que vayamos a su presencia, al altar, ¿cierto? De su presencia y le demos gracias? Bueno, vamos a empezar a mirar. Ya vimos, la ingratitud es prácticamente uno de los fundamentos en los cuales se edifica una vida lejos de Dios. ¿Mm? Vamos entonces a Efesios, capítulo 5. Vamos allá a la carta de los Efesios. Y ahí hay algo que el Señor nos habla de su voluntad respecto a dar gracias. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, en el verso 1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en lo fragante. Entonces, la exhortación de esta parte, de esta porción en la escritura, en la carta a los Efesios, nos dice que debemos ser imitadores de quién? De Dios. Debemos imitar a Dios, ¿ya? Y debemos imitar a Dios porque nosotros somos sus hijos, ¿ya? Y si somos hijos de Dios, ¿sí? Si verdaderamente somos hijos de Dios es porque hemos nacido de nuevo y tenemos la semilla de Cristo en nosotros y tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Entonces nuestra vida tiene que reflejar quién es nuestro Padre, quién es nuestro Padre, ¿sí? Uno cuando es niño, uno quiere imitar a su papá, ¿sí? ¿No ha visto?
Los niños pequeños quieren imitar todo lo que el papá hace o lo que la mamá hace, ¿sí? Entonces, por eso uno ve niñas de 2, 3 años con los tacones de la mamá, con los collares de la mamá y sacan el maquillaje de la mamá y se empiezan a... Claro, porque son niñas, pero quieren imitar a la mamá, ¿cierto? O quieren imitar al papá. Si el papá, por ejemplo, es deportista, entonces el niño quiere hacer todo lo que el papá hace, y si es baloncesto, si es fútbol, si es deportista o bueno, lo que sea, lo quieren imitar. Y es una relación normal. Los papás, los hijos quieren ser como los padres, son sus héroes, son sus primeras figuras. ¿Por qué? Porque no solamente por ser sus hijos, sino porque tienen la naturaleza de sus padres. Y lo mismo dice la Biblia, ustedes deben imitar a Dios también. Y no es imposible porque la naturaleza de Dios está en ustedes, está en nosotros como hijos de Dios. Y debemos hacerlo para que el mundo, los que están fuera, puedan ver en tu vida el carácter de Dios. ¿Sí? Pero luego viene el versículo 3, dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Vamos a mirar qué está aquí en la Biblia, ¿cierto? Dice, la inmoralidad sexual no tiene por qué estar entre ustedes, ¿cierto? Ni cosas semejantes, ni la avaricia tampoco. La avaricia es idolatría, ¿sí? Ahí adelantico lo dice. En el versículo 5 dice que la avaricia es idolatría. Es igual que usted, que un idólatra que se postra ante un ídolo, la avaricia es lo mismo, ¿sí? Dice que esas cosas no tienen que ni siquiera nombrarse entre nosotros. O sea, fíjate la medida, ¿no? O sea, nada de inmoralidad sexual y nada de idolatría tiene que haber entre ustedes. ¿Sí? Pues ustedes son santos, ustedes son hijos de Dios. ¿Sí? Y ustedes tienen que vivir y su vida entre los no creyentes como hijos de Dios. No tratar de imitar a los no creyentes. A veces el cristiano, el hijo de Dios, sobre todo en esta época que lo he visto mucho, ¿cierto? Quiere como no sentirse tan excluido, no sentirse como tan mosco en leche del mundo y quiere imitar algunas cosas del mundo, ¿sí? Pues dice, no, mira, ojo, ¿sí? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que portarse como tal, tienen que imitar al Señor. Y luego dice, pecados de la lengua. No sé si lo ven, mire, versículo 4, palabras deshonestas, necedades y truanerías. La palabra palabras deshonestas, cuando tú la miras en el original griego, quiero leerte la traducción original de eso. Mira, dice que no hay entre ustedes obscenidades. Esas son las palabras deshonestas. ¿Sí? Son obscenidades. Obsceno. O sea, tener un lenguaje obsceno. ¿Sí? Un lenguaje obsceno es un lenguaje que no solamente dice grosería, sino que tiene a veces también doble sentido. ¿Ya? Es decir, ustedes no deben hablar con ese tipo de palabras, con lenguaje obsceno. Tampoco dicen, tampoco deben hablar con necedades, ¿sí? Acuérdate que la Biblia dice, de toda palabra ociosa que hablan los hombres darán cuenta de sí en el día del juicio, ¿sí? Y a veces las palabras muestran es la condición del corazón. Dice, no hable necedades. Cuando uno habla necedades son cosas que no tienen sentido, sabiendo que no tienen sentido. ¿Ya? Vamos al caso, ¿cierto?
eso es típico en una casa, ¿no? Dice, no, me quiero morir, ya me quiero morir, ¿sí? Yo ya no sirvo aquí para nada, yo ya me quiero morir. ¿Qué es eso? Una necedad. No diga necedades, ¿ya? Son ese tipo de palabras que eso a veces las usamos sabiendo que no es verdad, ¿sí? Pero que las usamos es para herir susceptibilidades al interior de las familias, ¿ya? O por ejemplo, un hijo puede decir, es que, eh, qué sé yo, aquí nadie me entiende, ¿cierto? Aquí nadie me quiere, yo soy la oveja negra, ¿sí? Es que los demás son los preferidos, mi hermano es el preferido, mi hermana es la preferida, ¿cierto? O alguien puede decir, eh, un día de estos me voy a ir y nadie va a saber de mí. Cosas por el estilo, ¿cierto? Son necedades, son palabras que eso no tiene ningún sentido decirlas, que sabemos que eso no es verdad, pero que las decimos solo por el hecho de herir, ¿sí? O por ostentar una posición necia a veces. Esas son las palabras necias, ¿sí? Que no tienen sentido, que son palabras torpes, palabras mentirosas también. Y luego dice, ni groserías. Esas son las truanerías que aparecen en la Reina Valera 1960, pero la correcta traducción es groserías. ¿Sí? Dice, hombre, ni siquiera cuando usted está en su casa, ¿por qué no diga groserías? ¿Sí? Esas palabras a usted se le van a contar como palabras ociosas. Y usted no se da cuenta a veces el lenguaje, ¿cierto? Cuando usted, digamos, empieza a hablar groserías, usted no se da cuenta, pero eso va contaminando, ¿sí? Porque son palabras de un corazón sucio. Una boca sucia es sinónimo de un corazón sucio, ¿sí? Maldiciones. Ah, maldita sea, pero eso trae cosas. Usted no lo puede ver en ese momento, pero eso trae una alta carga espiritual de las tinieblas. ¿Sí? Cuando usted maldice. Entonces, dice así, que no se escuche entre vosotros obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la acción de gracias con de los pecados de la lengua y las actitudes del corazón? Pues mira, dar gracias hace que tú muestres el carácter de Dios. Acuérdate que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pues dar gracias en cada situación, ¿sí? Muestra, hace que tú muestres el carácter de Dios y te libra de las palabras ociosas que traen disciplina. Ojo, esas palabras traen disciplina. Acuérdate lo que dice la Biblia de la lengua, ¿sí? Que has leído Santiago 3. Acuérdate lo que dice Proverbios. La, el- la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, ¿sí? Entonces, muchas veces por nuestras palabras traemos es la disciplina de Dios a nuestras vidas o por las palabras que decimos a otras personas, ¿sí? Porque eso refleja una boca sucia, una boca de groserías, obscena o que dice necedades. Es el reflejo de un corazón así, ¿sí? Acuérdate también lo que dice Proverbios. Aún el necio, cuando se queda callado, es tomado por sabio, ¿sí? Entonces, cuidemos un poco. A veces decimos las cosas como inconscientemente. Uno dice, ay, se me chispoteó. Yo lo pensé o lo dije, no sé, ¿sí? Pero no, es la costumbre que usted tiene de hablar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces mira que cuando empiezas a practicar acciones de gracias, ¿sí?
Cuando le das gracias a Dios por todo, cuando le das gracias a Dios por tus relaciones, cuando le das gracias a Dios por las cosas que Dios trae a tu vida, ¿sí? Esas acciones de gracias, cuando tú dices, en vez de decir, jue madre, la palabrota, dices, ay, Jesucristo. O puedes decir, oh, bendito Dios, o Espíritu Santo, cualquier cosa, acciones de gracias. Gloria a Dios, en vez de decir la palabrota, ¿sí? Eso te va a librar de esas palabras ociosas y que Dios trae disciplina a eso, ¿sí? Y que lo que hacen esas palabras es consumiendo tu vida espiritual, ¿sí? Entonces, vamos dando cuenta un poco por qué Dios quiere que demos gracias, ¿sí? Porque eso nos va a librar de esto, primero que todo, ¿no? Entonces, cuando te acerques al Señor, por eso dice en Santiago, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, ¿sí? No puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres con la misma boca, ¿sí? No lo puedes hacer. No puedes decir de estar diciendo, Señor, te amo, te bendigo, te exalto, te adoro, y luego estar diciendo, es que por su culpa, es que usted es un tal por cual, es que tal cosa. No lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso la acción de gracias está puesta ahí, ¿sí? Y Dios dice, bueno, ponla en el centro de tu corazón, dame gracias por todo. A veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando usted va manejando. Bendito sea Dios por la cerrada. Bueno, pero es así, ¿sí? A veces es difícil, pero Dios quiere, por eso es un sacrificio, es una ofrenda, algo que te va a costar delante de Dios. ¿Sí? Esas eran las ofrendas. Por eso decía, no me vas a traer una ofrenda ni un sacrificio cojo, enfermo, dañado, algo que te cueste, algo valioso. ¿Sí? Esa es la ofrenda de acción de gracias. En ese sentido, ya vamos entendiendo, ¿no? Vamos a mirar otra parte. ¿Por qué debemos hacerlo? Para que sea agradable a Dios. Colosenses capítulo 2, ahí pasé 2 páginas y llega, ¿qué? No, 4 páginas. Filipenses, Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2, en el versículo 6 dice, del 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis ido enseñando, abundando en acciones de gracias. Y dice, bueno, otra vez, ¿qué tiene que ver el que yo dé gracias con mi firmeza en Cristo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que dar gracias hace que tu caminar con Jesús, tu vida cotidiana, por eso dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. El andar en Jesús, ¿qué es? Es en tu vida cotidiana, la cotidianidad, lo que tú haces, tu colegio, tu escuela, tu universidad, tu trabajo, debes ser consciente de que eres un hijo de Dios y que estás con Jesús y que vives para Jesús, ¿sí? Y cuando te arraigas, y la manera en de arraigarse y sobreedificarse en él, obviamente, es por la fe, ¿sí? En una sana doctrina, en una buena enseñanza bíblica. Eso es lo que va a traer arraigo en la vida de una persona, en la vida cristiana, ¿sí? Una persona no puede ser arraigada en la fe con simples canciones cristianas o con simples reuniones cristianas. Una persona se arraiga en la fe cuando la palabra de Dios empieza a gobernar su vida.
Y para eso tiene que estudiarla. Y para eso tiene que conocerla. Para eso tiene que meditarla, profundizar en ella. ¿Sí? Entonces, de la manera en que nosotros recibimos a Jesús, ¿cómo recibimos a Jesús? Por la fe. Así lo recibimos. ¿Sí? ¿Cómo debemos caminar entonces? También por la fe. ¿Sí? Entonces, dar gracias hace que tu caminar con Jesús en tu vida diaria, en la medida que vas andando, ¿cierto? En tu cotidianidad, al dar gracias, ¿sí? Eso va fortaleciendo tu relación con el Señor, ¿sí? Y la palabra de Dios empieza a venir a tu vida y empiezas a recordar versículos, pasajes de la Biblia, ¿sí? Y cuando te enfrentas de pronto a algo, alguna tentación, sabes por el Espíritu de Dios y por la palabra que ha sido sembrada en tu vida, que eso va a traer ruina a ti y puedes escapar. A veces es simplemente con una palabra de la Biblia, con un versículo que tú recuerdas, ¿sí? Y empiezas a darle gracias a Dios por todas las situaciones que Dios va trayendo, independientemente si son buenas o malas, ¿sí? Buenas o malas. Nos ha sucedido muchas veces, ¿cierto? En todo el proceso de hospitalización con mi hijo Juan Miguel, y él se los puede contar mejor que yo, ¿sí? De cómo decimos, Señor, por favor, que este ciclo de quimioterapia, Padre, que no lo van a hospitalizar, que súbele las defensas, ¡pah! Para el piso, fiebre, para el hospital. Y uno queda como, ¿cierto? Pero siempre que lo hospitalizan, le encuentran algo que estaba mal. Y no era por la fiebre, ¿sí? Y yo digo, si no lo hubiéramos, o sea, si no le da fiebre, quién sabe qué le hubiera pasado a los riñones, quién sabe qué le hubiera pasado a la parte de la sangre, al estómago, bueno, en fin, una cantidad de cosas que uno empieza a ver. Dice, Señor, por algo es, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ¿qué podemos hacer? Señor, gracias. Gracias porque a veces uno dice, vienen cosas que uno no entiende, pero te damos gracias. Y por algo será, Señor. O sea, no entendemos por qué, pero por algo será. ¿Sí? Y en medio de ese caminar y en medio de las cosas que tú vas andando y vas viviendo con Jesús, esa acción de gracias es como el pegamento que va sucediendo en tu vida a tu relación con Jesús, el dar gracias. Eso va a impedir que llegues a Romanos 1, a la ingratitud, ¿sí? A la ingratitud. Piénselo, ¿cuántas personas se han enfriado en la vida cristiana por pruebas que pasaron y no pudieron asimilar lo que Dios quería para ellos? Y simplemente se entregaron a la ingratitud, se entregaron a la vida y decir, ya no más. O sea, yo le oré a Dios para que este familiar no se enfermara o no se muriera y no me respondió. ¿Sí? Y se amargaron. O puede a veces que no se amargue, pero ya no quiere confiar. Ya no quiere confiar en Jesús. ¿Sí? Ya dice, bueno, sí, yo sigo creyendo porque no me quiero ir para el infierno. Pero eso de esperar y confiar, eso hay que moverse, eso hay que rápido. ¿Cuánta gente? Usted conoce gente así, ¿no? Que se ha amargado por las cosas que ha pasado y que el gozo y la gratitud, porque es que cuando tú das gracias hay gozo, ¿sí? Eso es ya lo vamos a ver, pero hay gozo en la vida de una persona. Miremos otro. Quiero que vayas a Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, en el verso 6. Este es muy, muy común, ¿no? Se lo sabe de memoria. Por nada estéis
afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Toda oración. ¿Ya? Es decir, si lo vemos de la siguiente manera, por nada estéis afanosos, no estés afanado ni ansioso ni preocupado por nada, sino ora por todo. Ora por todo. Ahí vas a encontrar, ¿cierto? La respuesta a cada situación, la salida a cada prueba, a cada tentación, a cada dificultad, ¿sí? A veces parece imposible, uno dice, esto es imposible, ¿sí? Y uno dice, si Dios no hace algo, aquí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y uno simplemente ora. Y a veces uno dice, oiga, Dios lo hizo, Dios lo hizo, ¿sí? Y en muchas ocasiones hemos visto la misericordia y tierna respuesta de Dios a todas nuestras necesidades, ¿ya? Pero lo importante es lo siguiente, dar gracias te va a liberar de la ansiedad y la preocupación, de la ansiedad y la preocupación, ¿sí? Eso es lo que te va a dar gracias. Eso es lo que te va a librar, el dar gracias. Cuando tienes un corazón agradecido, dice, uno empieza, ¿no? No sé si a usted le pasa, se acuesta y empieza a darle vuelta a su cabeza y vuelta a su cabeza. Y usted no puede dormir. Y dice, Dios mío, pero ¿y cómo vamos a hacer? Pero ¿y si hacemos esto? No, mejor eso no, porque no va a resultar. ¿Y si hacemos aquello? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y si más bien en vez de esto y esto hacemos lo siguiente? Tremendo. El problema de la ansiedad, de tener una vida cargada con ansiedad, es que es una puerta abierta a las tinieblas, ¿sí? Y Satanás va a oprimirte con ansiedad. ¿Mm? A veces ni siquiera es producto de una circunstancia, porque a veces la gente dice, no, mi depresión es que debo tener por ahí en mi cerebro una falta de una vitamina, falta de una enzima, falta de lo que sea, de una hormona. A veces sí, yo no digo que no, a veces sí, a veces simplemente es falta de gratitud a Dios. Decir, Señor, bueno, no resultó como yo quería, gracias. Por algo será. O sea, tú sabes lo que tienes. Tú sabes qué es lo que estás haciendo conmigo. ¿Sí? Y tú sabes por qué. Y cuando si yo te voy a dar gracias, es porque voy a reconocer tu soberanía en mi vida. Y yo no puedo hacer más. ¿Sí? Y en vez de estar metido y darle oportunidad a las tinieblas y al diablo para que te oprima, con ansiedad y preocupación, o con desánimo y frustración, esa es otra. ¿Sí? En vez de darle ocasión a las tinieblas para que para que sea oprimido por esto, por la ansiedad, por la frustración, por todo, le voy a dar gracias. Porque al darle gracias, reconoces la soberanía de Dios en tu vida. ¿Sí? Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Y a veces no nos gusta. ¿A quién le gusta que cuando chiquito le chuzaran la cola? Cuando uno le daba fiebre y le ponían un antibiótico. ¿A quién le gustaba la penicilina? Madre, esa vaina. Yo tengo un trauma con la penicilina. Dios mío, ¿a quién le gustaba que le chuzaran eso? A nadie. Pero si usted no le ponían eso, ¿qué pasaba? Imagínese, usted podía morir. ¿Sí? A nadie le gusta el dolor, pero resulta que el dolor a veces trae sanidad. El dolor trae sanidad.
y va a sanar tu corazón. Y a veces va a sanar tu familia. A veces el dolor va a sanar tu familia. ¿Sí? Esas son las cosas inescrutables de Dios. A veces complicado entenderlo, pero solo cuando tú pasas por ahí y sales al otro lado y te das cuenta de lo que pasó, dices, sí, el dolor me sanó. Ese dolor que estoy atravesando, esa aflicción, sanó mi corazón, sanó mi vida, sanó mi alma. Entonces dice, por nada, nada es nada, te afanes. Ora por todo, ora por todo, ¿sí? En toda oración, que tu petición Dios la conozca en todo momento, en ruego y acción de gracias, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón. Tú lo sabes, ¿cierto? Entonces, vamos dando cuenta de que la ansiedad, que la acción de gracias nos libera de la ansiedad. Pero el dar gracias, ¿qué va a producir en tu vida? Paz. Va a producir paz. La acción de gracias, ese sacrificio que tú le haces al Señor, cuando estás herido, cuando estás confundido, ¿sí? Cuando tú no sabes qué hacer, cuando estás absolutamente perplejo de lo que está pasando, cuando no tienes fuerzas y te acercas al Señor y le dices, te doy mi gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios y tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Tú sabes lo que estás haciendo con mi familia, tú sabes lo que estás haciendo con esto que está sucediendo. Dice, habrá paz, sobrepasa el entendimiento. Eso es así, no sé cómo funciona, pero eso Dios lo pone en la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, recuerda, ansioso, temeroso, frustrado, desanimado, hay un remedio. Dale gracias a Dios. No intentes salir a tu manera de esa situación. Dale gracias a Dios. Y Señor, no puedo hacer más. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? Me rindo. Gracias. Gracias. Mira esta. Esta es tremenda. Esta es tremenda. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero mira esto. Mateo 15:34. ¿Por qué debemos dar gracias? Mateo 15:34. Milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos peces. En otro evangelio eran 2. Sí, pero aquí Mateo dice 7 panes y pocos peces. Mandó a la multitud que se recostara en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los repartió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Bueno, hay un problema. La gente no tiene que comer. Ese es el primer problema. Segundo problema, no hay plata. Tercer problema, lo único que hay son 7 panes para 4,000 hombres y unos pocos peces. ¿Sí? Cuarto problema, los discípulos no creen que eso se pueda solucionar. Y ese era el más grave. ¿Sí? Pues bien, me llama la atención que sean 7. Cuando tú miras el 7 en la Biblia es perfección. Es decir, lo poco que en ese momento tenían era perfecto.
porque con lo poco que ellos tenían, Dios iba a ser glorificado. Y entonces coge el Señor los 7 panes, lo perfecto que Dios les había dado en ese momento. No tenían más. Y Jesús confiaba en su Padre que era perfecto lo que ellos tenían. Toma esos panes y ¿qué hace? ¿Qué hace cuando toma los panes? Digo, gracias. Y al dar gracias, ¿qué pasó? Esa vaina se multiplicó. Perdón la expresión. Al dar gracias al cielo, eso poco se multiplicó. Y hubo uno de los milagros más grandes de la historia y del ministerio del Señor. Solo con levantar sus ojos al cielo y decirle, gracias, Señor. Tengo esto poquito. Gracias. Y eso empezó a esparcirse por todo lado, ¿sí? Pero fíjate lo que hace el Señor con la multitud. ¿Qué le dice a la multitud? Recuéstate. Quédate quieto. Recuéstense. No hagan alaraca. No salgan corriendo. Nadie grite. Que no haya histeria colectiva. Cálmense. Demos gracias. Recuerdo el testimonio, varias veces lo he comentado, me parece fantástico, el testimonio de George Miller. George Mueller, un hombre que tiene un llamado a recoger huérfanos de la calle en Londres, ¿sí? Y había mucho huérfano por la cantidad de enfermedades que estaban pasando en ese momento. O sea, los hombres habían muerto, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? 1800 y pico. Y había mucho niño huérfano en Londres, en la calle, comiendo de las basuras, aguantando hambre. Imagínense un invierno en 1800, ¿cómo diría? En Londres, que eso ya es allá llegando casi que al Polo Norte. Y había mucho niño que moría en las calles de frío y de hambre. Y este hombre recibe el llamado de Dios porque le dice, esos niños son mis hijos, tienes que cuidarlos. Y este hombre empieza, como puede, con lo poco que tiene, a traer niños a su casa, ¿sí? Y una vez ya en su casa, antes de construir el orfanato, tenía más de 100 niños metidos en una casa. Hagan de cuenta una casa así. 100 niños acá. Entonces, durmiendo pues donde pudieran, ¿sí? Imagínense 100 desayunos, 100 almuerzos y 100 cenas. ¿Cuánto vale? Y un día, nada había, pero nada era nada. Se levantaron los niños, la mujer que le ayudaba, por decirlo así, como la empleada pues, de servicio que le ayudaba a George Mueller, le dijo, ¿qué hacemos? Oremos. Y se cogieron de las manos, se sentaron con los niños, se recostaron, y George Mueller empezó a orar. Dijo, Señor, te doy gracias por el desayuno de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pasaron 3 segundos. Señor Mueller, es que Dios me despertó a las 2 de la mañana, no he podido dormir, y yo sé que usted tiene niños acá, aquí le traigo pan. Un camionado de pan. Ah, bueno, gracias. Y empezaron a dar gracias, tomaron el pan, lo empezaron a repartir, estaban comiendo, cuando el lechero, señor Mueller, es que me sobró toda esta cantidad de leche, la tengo que botar, y justo paré aquí al frente de su casa y sé que usted tiene niños. ¿Quiere la leche? Sí, amén. ¿Qué tenían? Nada. ¿Qué hicieron? Gracias, Señor, por el pan de cada día. ¿No dice así la Biblia? Danos el pan de cada día, Señor. Gracias. Y lo poco que tenían se multiplicó. ¿Qué significa esto que el Señor nos enseñó acá? Cada respuesta milagrosa de Dios a nuestra necesidad, ¿cómo empieza? Dándole gracias. ¿Sí? Cada respuesta milagrosa a cada necesidad que nosotros tengamos es darle gracias. ¿Sí? Dejar a un lado la amargura, la crítica, dejar a un lado la murmuración, ¿cierto? La introspección. Dejemos a un lado eso. Digámosle, Señor, gracias.
¿sí? Tú sabes que necesito esto, tú sabes que yo estoy necesitando aquello, tú sabes que es esto, solamente un milagro, pero te doy gracias, Señor, por algo será, ¿cierto? Y en el nombre del Señor, pues, tenemos esto, sea provisión económica, material, salud, familiar, lo que sea. Te doy gracias. Y ahí empezó a desatarse el poder de Dios y bendijo toda una multitud. Sea lo poquito que tengamos, ¿sí? Con lo poco, hermano, con lo poco que usted pueda tener, usted pone eso en las manos de Dios y le da gracias, Señor. Le da gracias a Dios y Dios va a empezar a demostrar su poder de una manera maravillosa. Bueno, me faltan varias, pero hay poco tiempo. Vamos a mirar una más. Miremos el Salmo 50. Salmo 50. Quiero que leas versículo 13 en adelante. Dice, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Es decir, ¿quiero yo sacrificios de animales? Es lo que el Señor está diciendo, ¿sí? ¿Quiero yo que me ofrezcan esas cosas? Es lo que le decía a Israel. Y luego en el versículo 14, ¿qué dice? Sacrifica a Dios alabanza, pero mire la traducción original. ¿He de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofréceme sacrificio de acción de gracias. Alabar al Señor es darle gracias. Porque cuando tú das gracias, reconoces que todo depende de Dios y que todo lo que Dios hace y permite es bueno. Es bueno. Aunque en ese momento no lo entiendas así. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en la vida de un hijo suyo es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Todo es bueno. Si yo no quiero sacrificios de animales, yo no quiero simplemente tu esfuerzo, lo que tú puedas, yo quiero es que me des las gracias. Sacrifica a Dios alabanza. Cumple tus votos, cumple los votos que me hiciste, sacrifica acción de gracias. Cumple los votos, las promesas que le hiciste. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire lo que hace, ¿cierto? Dad gracias a Dios, mueve la mano de Dios para que venga a rescatarte. Mueve la mano de Dios a tu favor. Y lo mismo dice en el último versículo. Mira lo que dice el 23, versículo 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Me honra. Por supuesto, cuando tú le das gracias a Dios por todas las cosas, honras al Señor porque estás diciendo que Él ha permitido todo esto en tu vida y que tú lo aceptas porque viene de Él. Acuérdense lo que dijo Job, ¿recuerda? Cuando la esposa le dijo, maldiga a Dios y mueras. ¿Qué es lo que Job dice? ¿Qué? ¿Vamos a recibir las cosas buenas de Dios y las malas no? Todo, Él hace lo que quiere. Él es Dios. Y por eso la conclusión de esa primera parte de Job dice, en todo esto no pecó Job con sus labios,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo hizo. Y Job era prácticamente representante de Dios ahí en ese momento en la tierra. Y era una lucha, era una confrontación espiritual entre las tinieblas y la luz, entre el reino de Satanás y el reino de Dios, ¿sí? Y era Job el que estaba representando, por eso Dios tuvo que probarlo de esa manera, ¿sí? Y al final, Dios le dice al diablo, le dice, es así, considéralo, ¿sí? Y no vas a poder tocarlo, y si quieres enférmalo, quítale todo lo que tiene, pero no me va a maldecir, te lo aseguro, pues yo sé quién es Job. Y en todo momento Dios le dio la gloria, Job le dio la gloria a Dios. A pesar de su queja, de su dolor, de todas las circunstancias que tenía, no pecó con su boca. Y Dios lo retribuyó al doble todas las cosas que perdió. Entonces mira, el que ofrece sacrificio de acción de gracias honra al Señor, ¿sí? Y ya por último, ya para terminar, Apocalipsis 7:12. Mire por qué es tan importante el dar gracias. Apocalipsis 7:12. O desde el 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¿quiénes? Los ángeles, ¿verdad? Toda la multitud de huestes celestiales. Cuando salió de la gran tribulación, ¿cierto? Sale de la gran tribulación la iglesia vestida con ropas, ¿ya?, santas, blancas. Dice que los ángeles se postran. ¿Cuántos ángeles hay? Toda la multitud de las huestes celestiales se postraron ante el trono de Dios y dijeron, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves por qué el darle gracias a Dios honra al Señor? Porque es el único digno de ofrecer un sacrificio de acción de gracias. A Él le pertenece, a Él y solo a Él, ¿sí? Por eso cuando yo aparto mi mirada del Señor, quito mi mirada de Dios y la pongo en otra cosa, se vuelve un ídolo. Y empiezo a agradecer a ese ídolo por las bendiciones que me da, sea una persona, sea una cosa, el dinero, trabajo, todo lo que sea, una ideología. Le daré gracias porque me dio esto o aquello. No, solo a Dios sea la gloria. A Él le pertenece la acción de gracias. A Él le pertenece el sacrificio de acción de gracias. Solo a Él. ¿Ya entiende por qué dice en Levítico? Cuando hagas un sacrificio de acción de gracias, hazlo de tal forma que sea agradable a Él. Y ya lo vimos, ¿sí? Entonces, es por eso que más bien examinemos nuestra vida si hay gratitud verdadera para con Dios y nuestros hogares, nuestras familias, para que seamos librados de la ingratitud o de la amarga ingratitud a veces que entra en nuestras vidas y que eso va a contaminar mucho, ¿sí? Y más bien que nuestro testimonio, independientemente de las cosas que estamos viendo, sea de gratitud para Dios. Es decir, sí, estoy afligido por esto, pero me gozo en el Señor. Él sabe por qué. Y yo no seré avergonzado. Y Dios es bueno, Dios no es malo. A Él sea toda la gloria. Y yo me gozaré y me alegraré en el Señor. ¿Sí? Recuerda, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esas 3 cosas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar
y den gracias a Dios por todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén.